A Federico en parte ya lo presentó Andrés Telesca. Pablo Alabarces, sociólogo, profesor titular de Cultura Popular en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, investigador superior del CONICET en el mítico y emblemático Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, autor muy conocido por las problemáticas sobre fútbol y masculinidades, violencia en el fútbol a partir del fútbol, reciente autor de una biografía política de Palito Ortega y más en general pensador de la cultura de masas, ¿no? Me tomé el trabajo de revisar lo que él mismo declara en sus bases de CONICET, en las bases de datos de CONICET, y leo textual. Allí dice que su tema de investigación son los textos populares y las prácticas plebeyas, la cultura de masas, las representaciones subalternas y el fanatismo en la Argentina contemporánea. Juro que esto lo hice hoy al mediodía y ahí dije, nunca un comentarista más oportuno, ¿no?, para hablar de fanatismo y las relaciones múltiples con el tema que nos convoca. Y al hablar de cultura de masas, ahí es el pasaje que me permite presentar o agregar algo más a lo que Andrés ya dijo sobre Federico, que vincula a los dos autores, grandes escritores y polemistas que tenemos en este panel. No hay cancha de fútbol donde en el alambrado de la tribuna no haya colgado un trapo con la silueta de las islas, ¿no? Hay una primera conexión entre fútbol, cultura de masas y impacto y significación de las islas y todo lo que significa ese término bastante ambiguo y que contiene un montón de imaginaciones distintas. Respecto de Federico, bueno, no voy a repetir, historiador con lugar de trabajo en la otra catedral o en el otro gran templo que tiene el CONICET y la Universidad de Buenos Aires, en este caso la Facultad de Filosofía y Letras, que es el Instituto Ravignani de Historia Argentina y Latinoamericana. O sea que estamos con dos exponentes de dos grandes catedrales del pensamiento del siglo XX y de lo que va del siglo XXI. Iba a estar presente en el panel Hilda Sábato como comentarista, manda sus saludos, por un tema de cuidado familiar no pudo estar presente. Conversamos con ella en los últimos días y hago mía sus palabras. Estaba muy sorprendida por el libro, positivamente sorprendida, y ella me decía que hay una línea de fuerza, hay un problema que recorre la obra que presentamos hoy, Malvinas, Historia, Conflictos y Perspectivas, que es el problema del nacionalismo, ¿no? El gran tema de la obra es el problema del nacionalismo, que va incluso más allá del tópico nacionalismo en relación a las Islas Malvinas. Yo podría ampliar, digamos, la perspectiva, ¿no?, y decir varios nacionalismos son recorridos en esta obra o son conectados en esta obra. Por un lado, el más obvio, el nacionalismo argentino en relación a las islas, y por el otro lado el nacionalismo Falklander, ¿bien? Si se me permite decir Falklander en la ocasión, ¿no?, si no se genera un problema. Pues yo podría decir nacionalismo malvinero, pero sería un oxímoron, sería una contradicción, ¿no?, hablar de un nacionalismo malvinero con la forma en la cual tenemos de identificar a una colectividad o a una comunidad de pobladores, sería una contradicción. Sería insensato negar que ese fenómeno existe, que hay personas y hay una comunidad que proyecta un futuro nacional habitando las islas. Digamos que por estos temas que estoy introduciendo estamos ante un libro oportuno pero no oportunista, ¿no es cierto?, porque está lleno de oportunismos en relación a Malvinas y a la cifra cerrada de los 40 años de la guerra. Basta recorrer los pabellones de la feria, ¿no? Conté obviamente el del ejército,
argentino, el del Congreso Nacional, el de la provincia de Tierra del Fuego, Islas Malvinas y Atlántico Sur, el de, me estoy olvidando algún otro, y uno muy emblemático, o emblemático para mí por lo menos, que es el stand de la Red de Editoriales Universitarias, que depende del Consejo Interuniversitario Nacional, la mesa de los rectores de las universidades nacionales, de las universidades públicas. Todos tienen estampado la silueta de las islas, en todos está la consigna "Las Malvinas son argentinas", y todos tienen la misma estética, los mismos colores, celeste y blanco, y ahí estamos ante un problema, ¿no? Cuando ejército y universidades nacionales cumplen la misma función, cuando cumplen el mismo rol en lo ideológico, en lo simbólico, evidentemente estamos ante un problema. Por esto decía que estamos ante un libro oportuno y no oportunista, porque el autor no solamente se atreve a hacer las preguntas que nadie se hace, sino que también comienza a encontrar principios de respuesta que nadie busca. Algo básico para el mundo académico, para el mundo universitario, para el campo del conocimiento en ciencias sociales y humanidades. Nos hemos formado en las carreras de historia leyendo distinta bibliografía, desde Ernest Renan para acá, y su libro "¿Qué es una nación?", donde la nación está planteada como un invento, digamos, como el resultado de una serie de contingencias históricas y de procesos, no como un fenómeno que esté inscripto en las rocas o en la geología. Y esta cuestión de las Malvinas son argentinas como un mantra que se repite, pero que pocos se atreven a preguntar, como lo hace Federico, de qué manera, ¿no? O para qué, o cómo. Entonces aquí tengo una primera pregunta para Fede, o una pregunta para Fede, una sola voy a hacer para que nos dé su parecer cuando hable, que es ¿qué es lo que él piensa que cambió en relación a los anteriores aniversarios de año cero? ¿Bien? De año cero o de año 5, aniversarios redondos. Él publicó su primer libro de importancia, "Las guerras por Malvinas", en 2006, ¿no es cierto, Federico? En oportunidad o muy cerca del 25 aniversario de la guerra del 82. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que él cree que cambió? Tanto en él, o en relación a su percepción sobre Malvinas y los fenómenos implicados en la historia de Malvinas, como en la dimensión propiamente diplomática, geopolítica, como en el marco nacional, como en las islas también. ¿Qué es lo que ha cambiado en los últimos 15 años? Pero sobre todo me interesa saber qué es lo que ha cambiado de tu percepción y de tu comprensión del fenómeno o de los fenómenos. Estoy hablando demasiado. Quiero agradecer a Andrés Telesca, dueño y editor de SB, por el riesgo que ha asumido. Este es el cuarto libro de la colección Tanteando al Elefante. El primero de ellos se publicó en plena pandemia, o mayo del año pasado. Este es el primero de los 4 que se presenta de manera presencial. Hasta ahora las 3 obras anteriores fueron presentaciones virtuales. Quiero agradecer la decisión de publicar una colección caleidoscópica que en buena medida está orientada por mi gusto y por mi arbitrio, ¿bien? Que no tiene una focalización en determinada clase de libros de historia o determinado tipo de historia o determinado continente o periodo de la historia. Y este libro es especialmente importante para la colección porque es el primero propiamente de temática patagónica, ¿no? Pronto van a venir algunos, entre ellos el de Sofía Haller, Balleneros, Loberos y Guaneros en la Patagonia y Malvinas, una historia de la navegación, una historia ambiental del Atlántico Sur en el largo siglo XIX. Y lo último que quiero decir es que Federico tuvo mucho que ver en el concepto con el cual
llevamos adelante esta colección, esta idea de tanteando al elefante. Seguramente conocen la parábola de un grupo de monjes ciegos, la parábola de origen india, de distintas tradiciones, está en el budismo, donde se les pide a monjes ciegos que toquen distintas partes de un elefante. Uno toca una pata, otro toca la cola, otro toca una oreja, otro toca la trompa, otro se apoya en el lomo. Y ninguno de ellos es capaz de dar cuenta de la totalidad del fenómeno complejo. Ninguno sabe que estuvo tanteando un elefante. ¿Y por qué les decía que Federico tiene que ver con el concepto que está detrás de la colección? En el año 2016 hice un viaje de trabajo de campo y archivo a las islas, acompañado por Sofía Haller, la autora que va a publicar de manera inminente. Y volamos en un vuelo de LAN que hacía escala en Río Gallegos, en un mediodía absolutamente diáfano, donde desde 13.000 pies de altura, cuando el avión se fue acercando a la isla Gran Malvina, no exagero si les digo que veíamos prácticamente la totalidad del archipiélago, o por lo menos la isla grande, la isla Gran Malvina, que es la isla occidental, la que está más cerca de la costa del continente, y las pequeñas islas alrededor. Y daba la impresión de verlas y de abarcar el fenómeno completo, como las vemos en el mapa, ¿no? Como si lo estuviéramos entendiendo. Así que bueno, ese fue el marco en el cual empezamos a dar forma a esta colección de libros de temáticas diversas, pero que tienen en común el interés por lo local, ¿no? Y como distintas escalas, libros de historia libre de escalas, es el concepto. Así que bueno, gracias Federico, y pasemos a hablar de tu obra. Buenas noches a todos y todas, muchísimas gracias por todas las invitaciones. La de Federico y Julio en particular, la de Andrés también en particular. Cuando me convidaron a presentar el libro, no sabía que Andrés estaba detrás de eso. Cuando me enteré que Andrés estaba detrás de eso, además tuve la suerte de que me regaló 2 libros más, además de este. Así que muchísimas gracias, Andrés, que por otro lado nuestra relación comenzó hace muchos años, no solo porque fui su profesor, sino porque me regaló la formación histórica de la clase obrera en Inglaterra. Todos los historiadores han hecho gestos de ¡a la miércoles, qué regalo! Así que, Andrés, nuevamente, muchísimas gracias por la invitación y por la colección, que me parece un gran invento. Muchísimas gracias a Federico, con el que tenemos una larga amistad basada en no vernos nunca. Nos acabamos de conocer. Eso garantiza, me pasó hace poco con Valeria Manzano. Con la que le presenté su libro diciendo: la amistad que tenemos con Valeria se basa en habernos visto una sola vez en nuestra vida. Ya vamos como por la 4ª, digamos, ¿no? Así que quizás esto es el comienzo, como se decía en Casablanca, de una larga amistad. Nos une el respeto por el trabajo mutuo, no es poco, y mucho menos en la Argentina contemporánea, en las ciencias sociales argentinas contemporáneas, en medio de los debates que nos atraviesan y nos tironean de un modo tan feo y tan agresivo. Entonces, haber encontrado esta conversación placentera con Federico realmente es algo muy, muy grato. Una conversación que es histórica y es política y es social, y también es literaria, porque tuve el placer de que alguna vez me pidieron una suerte de reseña de Los muertos de nuestras guerras, y ahí pude comprobar que como historiador Federico es también un gran narrador, lo cual es, los historiadores lo saben de sobra, una condición fundamental para ser un buen historiador. Hay que ser también un gran narrador, y Federico es ambas cosas, digamos, ¿no? Un gran historiador y además un gran narrador. Y eso me produce una enorme envidia, porque yo quiero ser un buen profesional de las ciencias sociales. A esta altura creo que no tengo muchas más oportunidades para lograrlo, pero largué la ficción hace 40 años, para bien de la ficción, ¿no?
Y entonces me causa una profunda envidia la poca gente que en nuestro campo todavía puede mantener las dos patas activas, digamos. Es el caso de Federico, el caso de Maristela Svampa, que también es una muy buena narradora de ficción, y no mucho, María Carman, no hay muchos más en nuestro medio. Entonces, nuevamente, muy agradecido por esto y también por Julio, con el que rápidamente terminamos hablando de fútbol. Es un equívoco que me gustaría dejar de costado. No puedo hacerlo el día que Real Madrid le gana el partido que le gana al Manchester City, pero sin embargo el fútbol es algo que tiene que ver, lo dijo Andrés, lo dijo Julio, algo que tiene que ver con aquello que estamos charlando y discutiendo acá. Perdón si me voy a extender un poquitito. Venimos de un debate agitado que ocurrió hace pocas semanas, que se dio fundamentalmente en las redes sociales, a partir de la actividad que la muy querida colega y amiga Cona Camarnic, otra ex alumna mía, organizó en la Universidad de Buenos Aires en conjunto con la Universidad de Cardiff. Vale la pena señalar que ninguno de los pavotes que discutieron esto se dieron cuenta que era una universidad galesa y no inglesa. ¿No? Algo que descubrí leyendo tu libro es la perseverancia con la que se nombra al inglés en lugar del británico, el inglés como pura metonimia, ¿no? Y aquellos que conocemos Gran Bretaña sabemos que no hay nada peor para un galés o para un escocés que un inglés, o para un irlandés, digamos, que un inglés, ¿no? Que por ejemplo los escoceses le dieron el premio al deportista escocés del año en 1986 a Diego Maradona, por ejemplo, ¿no? O sea, Diego Maradona fue celebrado como deportista escocés del año en 1986. Pero decía, en esa actividad que se cotituló Repensando Malvinas o Rethinking Funland, como un claro tributo al hecho de que había una universidad de habla inglesa organizando la actividad, se armó un quilombo de aquellos, en muchos casos con posiciones vergonzosas y vergonzantes. Y entonces digo, la invitación de Federico me estimuló a rastrear ahí, y a la invitación y el libro, que también me dio argumentos en torno de las cosas sobre las que quiero hablar, de las que quiero hablar en parte como historiador aficionado. Durante un tiempo pensé que hubiera querido ser antropólogo, después decidí que hubiera querido ser historiador. Los brasileños me dijeron que soy antropólogo, nunca nadie me dijo, un historiador, y sin embargo me gradué con una tesis sobre la historia de las relaciones entre fútbol y nacionalismo en la Argentina, escribí una historia mínima del fútbol latinoamericano y acabo de publicar una historia política cantada por el rey, que es una suerte de biografía político-estética de Palito Ortega. Entonces no es una cuestión de ontologías o de carnet, ¿no? Del tipo del diploma que tenés colgado en tu casa, sino que tiene que ver con la práctica, ¿no? Y mi práctica tiene que ver con la del historiador, desde Fútbol y Patria hasta el libro sobre Palito Ortega. En cambio, no soy malvinero, agregaría, Dios me libre y guarde, pero tampoco soy malvinólogo, ¿sí? Apenas me cruza con Malvinas la mera experiencia de la colimba y el accidente de haber nacido en noviembre de 1961. Si hubiera nacido en enero de 1962, hubiera sido combatiente. Y es un mero accidente biográfico, un mero accidente cronológico, ¿sí? 2 meses me separaron de la experiencia de combatiente, porque soy soldado de la Reserva clase 1961, destinado en el Regimiento 3 de Infantería de la Tablada, poco después asentado en las inmediaciones de Puerto Argentino, y ahí me habían dicho en algún momento, me pasa, bueno, como Federico lo ha explicado muy bien, el rumor es uno de los grandes constructores del relato malvinero. En algún momento me habían dicho, hicieron pedazos al 3 de Infantería de la Tablada. No, había tenido solo 5 muertos sobre 700 y pico de soldados. Cada uno de esos 5 muertos es una catástrofe, pero hubo unidades militares que sufrieron mucho más la guerra. Quiero decir, eso es lo que me une con Malvinas, además de una anécdota que es la primera vez que cuento en público, que en 1973 estaba en 7º grado de la primaria y tuve un maestro
estudiante de abogacía. Todos los maestros estudiaban abogacía en esa época, los maestros hombres, ¿no? Las maestras mujeres en general, si estudiaban psicología. Los maestros hombres en esa época estudiaban derecho, y ese maestro de séptimo grado, Juan Carlos Gabaldón Guerra, decidió hacer una representación de un juicio por jurados, que como todos sabemos solo existía en la cultura de masas norteamericana en 1973, en el cual teníamos que argumentar a favor y en contra de las posiciones sobre Malvinas. Y a mí me tocó ser el abogado de la parte argentina, ¿no? Con lo cual yo tenía que acumular la información y convocar testigos e interrogar testigos. Me acuerdo de un compañero, Gustavo Couto, luego alumno del Buenos Aires y abogado, que fingía que era el marqués de Bougainville y fingía un francés para decir que él había sido el primero en llegar a las Malvinas. Bueno, pero yo era abogado argentino, yo tuve que argumentar a favor de los derechos argentinos sobre las Malvinas en 1973 en una escuela primaria del barrio de Floresta. Entonces no soy malvinero, no soy malvinólogo, salvo esa pequeñísima experiencia escolar, pero sí soy patriotólogo. Esto es, lo que sí me ha interesado muchísimo es la cuestión del nacionalismo, que es algo que es clave en torno de la discusión sobre Malvinas. ¿Y por qué patriotólogo? Sencillamente porque, escribí un libro que se llama Fútbol y Patria. En medio de mi trabajo sobre el fútbol encontré que ahí había una beta que la había inventado otro que no era historiador, que era antropólogo, que era Eduardo Archetti, que había comenzado a indagar sobre las narrativas populares de la patria en la fundación del nacionalismo argentino hacia los años 10 y 20, y había descubierto que la invención de un fútbol criollo era absolutamente contemporáneo, coherente e isotópico con los textos de Ricardo Rojas y Leopoldo Lugones. Que Borocotó era una suerte de Leopoldo Lugones popular, ¿no? Que Chantecler era una suerte de Ricardo Rojas para consumo de masas. Estoy hablando de los grandes periodistas del gráfico. Y que al inventar esa narrativa criolla del fútbol criollo enfrentado ¿a quiénes? Al fútbol británico, justamente, ¿no? Porque nuevamente el fútbol británico funcionaba como el espejo respecto del cual el fútbol argentino tenía que distinguirse. Al inventar este relato, lo que se estaba haciendo era participar de esta fundación del primer nacionalismo argentino, como lo llamaron Valle Cárdenas, eran, ¿no? Los del primer nacionalismo argentino. Esta invención Rojas lugoniana del nacionalismo en los años 10 y 20 era coherente, decía, con la invención del fútbol criollo. Ese es el descubrimiento que hace Archetti y sobre el cual me monto para ver, y entonces, ¿qué pasa con eso de ahí en más hasta nuestros días? Ahí está la cuestión patriotológica, por decirlo de alguna manera, en cuya deriva, para colmo, me encuentro con que el gran héroe de ese relato patriótico futbolero es, por supuesto, Diego Armando Maradona. Y ese gran héroe se consagra como tal por el hecho de hacerle 2 goles a Inglaterra exactamente 4 años después de la rendición argentina en Malvinas. Más coincidencia es imposible, esto es, no necesito ser malvinólogo para encontrarme con Malvinas en el nudo de todas estas argumentaciones en torno de las cuales estuve trabajando los últimos 20 años. No en vano, en la bibliografía de Federico aparece con bastante frecuencia Benedict Anderson, que para mí fue un descubrimiento hace 20 años que me permitió justamente decir, si la nación es una comunidad imaginada, los modos de esa imaginación, los relatos que fundan esa imaginación son decisivos, son cruciales. Mi trabajo consistió en develar, me jacto de decirlo, por primera vez, los modos en que el fútbol había construido esos relatos que construían comunidad imaginada, esto es, que inventaban una patria argentina desde un lugar periférico, banal, en la cultura de masas, con la mediación de la industria cultural, con héroes plebeyos, con modos atorrantes de nombrar a la patria, pero lo hacían. Siempre con un modo complementario, no positivo. Las narrativas populares de la patria en el fútbol no eran
opositivas a los relatos oficiales y estatales, eran complementarias, hasta que aparece Maradona y entonces ahí, para colmo, esos relatos pueden ser opositivos, pueden ser disidentes, pueden ser alternativos. Creo que esa es la mayor novedad que introduce Maradona, que el relato futbolero sobre la patria puede no ser condescendiente, puede no ser isotópico con el relato estatal. Hasta que Malvinas, ¿no? Y ahí el hecho de que Maradona también aparece capturado en el relato sobre Malvinas. Ahí hay una cuestión bastante preocupante, digamos, ¿no? A ver, cómo Maradona parece estar construyendo un relato alternativo, por ejemplo, un relato exitoso en medio del fracaso, un relato de alegría en medio del dolor, ¿no es cierto? Un relato peronista en medio de la crisis del peronismo. He dicho demasiadas veces que Maradona es una suerte de continuación del peronismo por otros medios. Es un exceso de peronismo en ausencia de peronismo, esa es la formulación, pero Malvinas, ¿cómo aparece Malvinas ahí? Malvinas aparece incorporado en el relato maradoniano con la fuerza que tiene, con las palabras que el relato malvinero viene usando desde 1982 para acá. Lo dice muy bien Federico en su libro. ¿Por qué? Porque ese relato, ese lenguaje está basado en la tradición, en la reivindicación de una tradición que no puede ponerse a prueba o a discusión, en la sangre, nada más y nada menos que en la sangre. La sangre es lo indiscutible, es aquello que no puede negarse. En la gesta, que es una palabra harto compleja, digamos, ¿no es cierto? Porque nos pone frente a una práctica, a una actividad que no puede ser sometida a duda. Se trata de gesta, y gesta para colmo patriótica, ¿no es cierto? Es una palabra demasiado grande, demasiado grave, gesta, como para ser sometida a crítica. Nos pone frente al sentimiento, ¿no? Frente a la pasión. Pocas cosas más futboleras, pocas cosas más malvineras que la pasión. Pero además, en tanto que sentimiento, en tanto que pasión, en tanto que perteneciente al mundo de los afectos, es algo que no puede someterse a crítica, porque los sentimientos no se discuten, se sienten, y se acabó. Sin ir más lejos, en medio del debate que se armó hace pocas semanas sobre esto, un documento de colegas, es decir, gente que, como diría Gramsci, desarrollan el trabajo de ser intelectuales, aunque no parezca. Colegas profesores de la Facultad de Ciencias Sociales afirmaron, palabra más, palabra menos, pero estoy citando casi de memoria, las Malvinas no se piensan. Esto es un eslogan publicitario que se usó con el fútbol. El fútbol no se piensa, se siente, ¿no? Entonces, esto vuelve a poner las Malvinas del lado futbolero del asunto. En consecuencia, lo que ocurre cuando las Malvinas se ponen del lado futbolero de la vida, lo que uno gana son este tipo de epítetos: surdiprogre de cuarta, pseudointelectual extranjerizante, progre asustado de su propio cipallismo, progresía pro-británica, pseudointelectual colonizado, concursos académicos que se pagan el pueblo argentino lamentablemente y las ONGs imperialistas, nefasto, provocador barato, progresía desmalvinizadora y pro-británica, izquierdista promedio argentino, progresía burguesa vetusta, conciencia neoliberalizada, anglófilo a niveles asquerosos, serviles con los ingleses, deseos carnales con hooligans. No podía faltar la genitalización del asunto, en tanto que se vuelve futbolero, tiene que ser genitalizado, ¿no? Por lo tanto, uno tiene, como dije, además de ser un progre cagón antipatria, tiene deseos carnales con hooligans. El que no ama a su patria no ama a su madre. Esto es argentino, Argentina, la tierra de San Martín, Rosa, Belgrano, Gómez y Perón. Agente mercenario operando para confundir a los pibes, tilingos que le hacen sobar el lomo a los británicos, y payito de izquierda colonial, y el último, no es el último, pero seguí mamando a la garcha. Lo que, vuelvo a insistir, insiste en colocar la pelota del lado futbolero. Perdón por la metáfora. El problema es que al no pensar, al no someter a crítica
la cuestión de Malvinas, quedamos capturados por un relato y quedamos capturados por un lenguaje. Al no reflexionar sobre el lenguaje por el que somos, esto es una mezcla de Levi-Strauss y Saussure, pero en un sentido absolutamente original. Somos hablados por un lenguaje que no podemos someter a crítica. No, y como no lo sometemos a crítica, decimos cosas espantosas, decimos gesta, decimos sangre, decimos héroes, decimos vamos, recuperaremos, esto que vos recuperaste o ponemos fotos del barco equivocado. Si estoy acá hablando y diciendo estas cosas es porque el libro de Federico me lo permite, porque el libro de Federico justamente lo que pone de manifiesto es todo esto que con un poco más de gracia o un poco más de dolor estoy tratando de contar y discutir con ustedes. Hace años ya leí una frase de Ricardo Piglia muy linda, que a mí me trabaja el marote todo el tiempo, en torno a esta cuestión de las narrativas, ¿no? De los relatos que estamos discutiendo que instituyen la comunidad organizada. Piglia decía: el Estado es una máquina narrativa, es decir, es una máquina de producir relatos. Ahora bien, son relatos que escamotean la violencia sobre la cual se construye el Estado. El Estado es una máquina de dominación. No quiero parecer muy trosco, aunque con la edad yo cada vez me vuelvo más trosco, pero nada, el Estado como, en última instancia, herramienta de una dominación de clase. A ver, vamos a dejar eso en suspenso, pero el Estado se instituyó sobre un hecho de violencia que es el sometimiento transformado en consenso de las clases populares. Entonces el Estado, cuando narra, tiene que ocultar eso. No puede estar diciendo, ¿saben qué? Nosotros lo dominamos y ustedes se jodieron. No se puede decir eso. El Estado continuamente está ocultando esa violencia que lo constituye. Ahora bien, el argumento de la continuidad jurídica nos obliga a proponer que el Estado malvinero de la dictadura es el mismo Estado que hoy habla de las Malvinas como hablaba en 1982. Ayer lo hablo con mi mujer esto y me dice, sos un animal, no podés decir eso. Tiene razón, es una exageración. Entonces, perdóneme el exabrupto, ¿por qué carajo hacemos de cuenta que seguimos siendo el mismo Estado malvinero? ¿Por qué seguimos capturados en ese lenguaje y ese vocabulario que fue inventado, entre comillas, fue inventado, como bien lo dice y lo muestra Federico en su libro, hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Pero llega a su quinta esencia en 1982 con motivo de la guerra. Y es el Estado argentino el que propone, justo antes, es muy interesante, esto fue lo que me disparó esta última reflexión y provocación, ¿no? Entre las páginas 90 y 91, Federico repone un texto de una circular del Ministerio de Educación del 15 de junio de 1982, donde le explica a las escuelas cómo deben hablar de Malvinas, de ahí en más. Asusta ver cómo esa circular pareciera ser la misma circular que sigue organizando hoy el discurso escolar sobre Malvinas. Pero más asusta el hecho de que en la página siguiente transcribe el texto, el largo texto que Jorge Giles, el antecesor de Federico en el Museo de Malvinas, le dirigió al ministro Abeluto respecto del rol del Museo de Malvinas, ¿no? Los argumentos de Giles son los mismos. Y entonces agregaría una última vuelta, digamos. Hace 3 años y un poquito más, yo había estado en Bruselas hace 8 años, y el Museo de África estaba cerrado. ¿Por qué? Porque los belgas habían decidido que era un museo demasiado colonial. Claro, les agarró el progresismo políticamente correcto del postcolonialismo y decidieron hacer un museo de África que no fuera tan colonial. Digo, no sé si todos los presentes saben de qué estoy hablando. Bélgica ocupó el Congo, inventó algo llamado Congo belga, lo consagró como propiedad del rey Leopoldo II y exterminó a millones
de congoleños nativos, millones. Y luego cuando le dio la independencia, en acuerdo con Estados Unidos, ejecutó a Patrice Lumumba, que era el héroe de la independencia. Es decir, no pararon ni siquiera después de la independencia. Y el Museo del África era un invento personal del rey Leopoldo II. Era terrible ese museo. Entonces, cuando estuve hace 8 años, los belgas lo habían cerrado, lo habían sometido a una reforma. Hace 3 años pude ver ese museo en acción y pude ver la reforma, que es absolutamente políticamente correcta, ¿no? Todo el manual del poscolonialismo está puesto en acción en el Museo del África. Pero hay un problema, sigue siendo un museo colonial, porque el Estado que inventa y narra el colonialismo no puede narrar la descolonización. No puede, sigue siendo un museo blanco, sigue siendo un museo europeo, sigue siendo un museo de las potencias imperiales que capturaron África. ¿Puede el Estado que nos llevó a la guerra con Malvinas narrar de otra manera la guerra con Malvinas? Y ahí vuelvo a la objeción de mi mujer. Animal, no puede decir esas cosas. Es otro Estado, no es lo mismo un Estado autoritario, dictatorial, que un Estado democrático. No es lo mismo. Pero, para dejar de serlo, tiene que también romper la frontera del lenguaje. Si no rompe esa cárcel del lenguaje, de seguir narrando Malvinas, como la narraron Galtieri y sus funcionarios educativos, culturales, periodísticos, etcétera, etcétera, va a seguir siendo el mismo Estado que narre la misma gesta y que siga mandando chicos al muere. Perdón por la exageración, les agradezco mucho. Bueno, buenas noches. Bueno, agradezco la presentación, los comentarios. Tengo que agradecer, bueno, a la editorial, por supuesto, por sacar el libro, pero particularmente a Julio por la insistencia en que escribiera el libro, que de algún modo empecé a responder la pregunta que me hizo. Agradezco también, por supuesto, a Pablo y las claves de lectura que propuso a partir de la invitación a comentar el libro. Como dice él, y ahí voy a explicar el agradecimiento a Julio, nos conocimos del mejor modo, que es intercambiando opiniones, algo que debería ser obvio, natural y constitutivo de nuestro trabajo, pero objetivamente cada vez estamos más lejos de que eso sea obvio, natural y constitutivo de nuestro trabajo, así que yo celebro la posibilidad. Y ahí vuelvo a Julio. Con Julio nos conocimos de la misma manera, refunfuneando por mail y por teléfono, por situaciones de ninguneo de temas, ¿verdad? O proscripciones de temas, entre otros Malvinas, o un enfoque sobre Malvinas. Entonces, cuando Julio me planteó la idea de escribir un texto, otro libro, yo lo ponía en esos términos, sobre Malvinas, puedo revisar la nota de la conversación, pero la cuestión era qué puedo decir de distinto. Y no sobre el tema, sino yo en tanto pensando el propio recorrido como investigador. Y la verdad que yo logré, gracias a esa insistencia, invertir la pregunta. ¿Por qué no tratar de correr un poco más el eje todavía? Porque creo que si a mí algo me atrae de Malvinas, es la posibilidad de correr el eje para pensarlo no en relación como Malvinas, sino como país. A lo mejor es muy hiperbólico, pero se relaciona justamente con lo que estaba diciendo Pablo también. Para mí Malvinas es una puerta formidable para pensar qué tipo de país y sociedad queremos ser. Por eso es que, por ejemplo, la pregunta por el Estado es una pregunta correctísima, pues sería el instrumento para ser aquello que queremos ser. Ahora, si lo pensamos condicionado por la marca de una guerra y por el mandato de una recuperación, y estamos en problemas, por múltiples motivos. Mucho de ello lo dijo Pablo de mejor modo que yo. Julio usó la palabra catedral, ¿no? Lo usaste. Para del Rabiniani y del Germani, pero a mí está bien la idea de catedral porque remite a lo religioso y al templo, y Malvinas tiene mucho de pensamiento religioso, o nuestro vínculo con Malvinas tiene mucho de esas características.
Es muy difícil romper lo que son mandatos que están atados a bueno, uno de los capítulos del libro se llama Blood o Tierra y Sangre, en realidad, ¿no? Que es la consigna de lo romántico del siglo XIX. O sea, ¿qué es lo que vuelve propio un territorio? Y la verdad que si yo reviso mi trabajo, lo que yo intenté hacer en este libro fue de alguna manera ofrecer una agenda de trabajo. Por un lado es un recorrido personal, pero por el otro, si hay algo que aprendí es que, pero costó aprenderlo porque uno se toma como muy personal en las cosas muchas veces después de dedicarle media vida y toda la vida profesional a un tema, porque esa es la situación en relación con Malvinas. Que es buenísimo cuando otras personas, por ejemplo, Julio mencionaba el libro de Sofía, lo esperamos más que con ganas ese libro, porque es la puesta en acto con rigor académico de justamente correr la agenda de trabajo y de centrarnos de pensar, me robaron algo, me sacaron algo, si la guerra hubiera durado a lo mejor un poco más, si los ingleses se hubieran cansado un poco más, etcétera, si los chilenos no nos hubieran traicionado, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa cantidad de cosas que usamos para explicar algo que es, acá me pongo en otra de mis profesiones, yo soy profe de secundaria y me gusta trabajar la noción de responsabilidad. Entonces creo que también me gusta trabajar Malvinas porque todo el tiempo nos devuelve la pregunta sobre por qué hiciste tan mal las cosas cuando las estabas haciendo bien. Y esa es una pregunta que a nadie le gusta. Es decir, si yo reconstruyo la historia larga de Malvinas, pienso por ejemplo en una donación, siempre pongo este ejemplo, pero para mí es emblemático, una donación que hicieron al Museo Malvinas cuando yo todavía era director, es de un señor que era mayorista de comestibles para los comercios de las islas. Era un señor que tenía el comercio en Comodoro Rivadavia y en la donación de pedidos que le hacían los isleños hay algo maravilloso. Hay un telegrama del 28 de marzo, había Encotel en Malvinas, quiero decir, no es que lo llevaron los militares cuando la recuperaron, sino que había Encotel antes, eso es importante marcarlo. Exacto, Correo Argentino, discúlpenme, ahora, claro, hay gente joven acá, pero era Encotel. Entonces, el pedido del 28 de marzo, no es azarosa la fecha, 24, Astiz iza la bandera en Georgias, 28 de marzo ya está en marcha la operación de recuperación de Malvinas, 2 de abril el desembarco, un pedido por el cual le piden 200 sobres de adobo para pizza. Ustedes me dirán, ¿con qué está saliendo este hombre? Con que si los isleños estaban pidiendo adobo para pizza es porque había personal civil de empresa del Estado argentino, otra antigüedad, década del 90 y militares por medio, que estaban construyendo presencia argentina en las islas. Y digo presencia argentina y no presencia soberana, porque es interesante esa distinción también. Estaban construyendo una forma diferente de vincularse entre las islas y el continente que nosotros mismos dinamitamos. Entonces creo que eso también es un problema que se agrega cuando pensamos Malvinas. Creo que lo que yo también traté de mostrar en el libro, ya más en términos de mi propia profesión, es esto que señalaba Julio, con qué liviandad hablamos de la nación como algo inventado, los enfoques regionales, las fronteras como espacio de intercambio, y sumando a lo que decía Pablo, con Malvinas no, Malvinas están congeladas en una forma de pensar una usurpación y en el recuerdo de una guerra. Esas dos cosas combinadas requieren, yo no diría coraje, porque la palabra no es coraje, requieren de honestidad intelectual. Es decir, lo que a mí me pasó, para ir a la pregunta de Julio, yo estuve 3 veces en Malvinas, tuve la suerte de estar 3 veces. Una primera en 2006, si no me equivoco, ya pierdo la cuenta, eran unas islas, les puedo asegurar que eran unas islas, y yo fui y lo único que quería ver era los escenarios de la guerra, el Monte London, el Monte Tumbledown, el cementerio de guerra, la casa de los civiles donde había caído la bomba inglesa por error y matado 3 civiles. Quería ver la guerra, era así. De hecho siempre digo lo mismo y es hasta el hartago para el que ya me escuchó. A mí me llamó la atención llegar a las islas y ver que las islas eran en color. Para mí las islas eran en blanco y negro, pues yo tenía las imágenes gráficas de los diarios del 82, era así. Bueno, no, las islas eran en color y ¿saben qué? Había gente ahí, otra cosa. Obviamente yo tenía la idea de que vivía gente ahí, pero les puedo asegurar que otra cosa es llegar y verlo. Puede parecer una tontería, pero no lo es. La segunda vez, muy mal error de cálculo de mi parte, pero bueno, es cuando uno recibe los subsidios,
fue una semana antes del referéndum que los isleños hicieron, que obviamente Argentina no reconoce y que dio el dato obvio: prefieren seguir permaneciendo vinculados a Gran Bretaña. Yo agregaría, pero solo en clave ensayística, si se le diera a elegir, probablemente muchos preferirían ser isleños, ni siquiera británicos o argentinos. Creo que acá hay un gran problema por la cuestión de la identidad, y es que eso es lo que son isleños. Entonces, frente a esa segunda constatación, en ese segundo viaje, en esto que decían, no por una cuestión de valentía o lo que sea, tal vez sí una cuota de inconsciencia, muchas de nuestras conversaciones han sido por eso, no medir a lo mejor riego de lo que uno dice y cuándo lo dice y no dónde lo dice, pero bueno, era obvio, ahí vive gente, ahí la historia se puede contar de otra manera, hubo vínculos antes de la guerra, hubo vínculos después. ¿Cómo puede ser que no hablemos de esto? ¿Cómo puede ser que nos quitemos, si lo que nos interesa es la recuperación, suponiendo que ese fuera el objetivo, la posibilidad de pensar creativamente cómo hacerlo? Me parece que esa es una pregunta de manual. Y bueno, resulta que nuestro trabajo tiene que ver, como bien fue dicho, con la reflexión crítica. Por más sentimientos que yo tuviera, ¿en qué sentido digo sentimientos que tuviera? Porque uno pisa Malvinas y bueno, le tiemblan las piernas. Mi recuerdo es ese. Yo hubiera hecho como en esas películas, cuando alguien llega a un territorio sagrado por algún motivo, besa ese suelo, yo le puedo asegurar que yo lo hubiera hecho, pero no es una cuestión de patriotismo, sino por una cuestión de emotividad cargada con ese sitio, que es otra cosa, Entonces, claro, eso te pone en un lugar muy molesto para otros que lo sienten de otra manera, cosa que yo respeto mucho, pero ese es un plano, y el otro es el plano analítico, es contar la historia como lo que la historia es, un proceso. La historia es dinámica. Resulta que nosotros hablamos de historia dinámica en todos los planos que se nos ocurra, pero en relación con Malvinas no. Bueno, ¿cómo puede ser esto? Hemos avanzado la frontera de lo que somos socialmente en tantos terrenos. Esta es otra cosa que a mí me gusta repetir también. Las identificaciones de los soldados en Malvinas, que están ahí de ser completadas, faltan 6 creo si no me equivoco, se realizaron en gran medida, fíjense qué conjunción, por listados hechos por un militar británico a los que nadie le dio pelota, pero que estaban disponibles desde 1983, pero también por el trabajo del equipo argentino de antropología forense, que en su origen fue conformado por científicos argentinos, formados o en formación, para identificar a la víctima de la dictadura. Ah, ya van a estar diciendo, ¿está diciendo que los muertos en Malvinas son víctimas de la dictadura? No, estoy diciendo que somos capaces de desarrollar nuestras propias herramientas conceptuales para acercarnos lo más posible a la verdad. En términos rituales, para mí no hay nada más cercano a la verdad que saber quién está enterrado debajo de qué cruz, para mí. Algo que este Estado que mencionaba Pablo nos ha privado de hacer en una cantidad de casos en relación con nuestra historia reciente. Entonces, claro, Malvinas es incómodo por donde lo agarres, pero eso es si vos lo pensás como algo cerrado. Si uno lo imagina como una instancia de puertas abiertas, bueno, es una formidable cantidad de puertas para entrar a una cantidad de problemas. Y aquí entro a las anteojeras que, por ejemplo, mencionabas en el caso del encuentro que organizó Cora, el de repensar Malvinas, Rethinking Falklands. Era más que esperable eso. Aquí voy a lo que pregunta Julio, porque no me quiero extender muchísimo. ¿Qué es lo que yo encuentro en este aniversario y en otros aniversarios? La verdad es que lo que yo encuentro es más de lo mismo. O sea, si yo tengo que pensar con qué me voy a quedar de este aniversario, lo digo como me sale y lo escribí por ahí, para mí lo más conmovedor de este aniversario ha sido el ministro Tayana, ministro de Defensa, preso político de la dictadura militar, que vio cómo sacaban a sus compañeros de una cárcel para aplicarle la ley de fugas, esto de fusilarlos, entre ellos Dardo Cabo, organizador de la Operación Cóndor, que desembarca en Malvinas, secuestra un avión, primer secuestro aéreo de la historia, lo aterriza en Malvinas, y estuvo con un barco en el lugar del hundimiento, y ver la imagen de Tayana, con toda esa historia encima, poniéndole la mano encima a un veterano, poniéndole la mano en el sentido de acompañándolo a un veterano sobreviviente del hundimiento, digo, esto también podemos ser, en términos emotivos puntualmente y en términos de gestualidad política. De eso vi poquísimo, de lo que vi un montón, bueno, es de lo de siempre. La apelación a la gesta, la confusión entre discutir la soberanía,
recordar a los combatientes, y si criticas una cosa o la otra te estás corriendo el eje de lo que es el argentino. Y si yo me pongo en negativo, yo pienso que es muy difícil salir de eso. También puedo decir lo que vi a una escala estrictamente personal. Este año yo doy clases en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Mencionaron por ahí a Rojas, vos lo mencionaste creo. Rojas lo bautizó el Colegio de la Patria y toda la cuestión. Tiene toda una prosapia. Uno podría pensar que es un lugar para el cual Malvinas es importante. Institucionalmente el colegio no hizo nada este año. Perdón por decir el colegio, pero es un tic de los que hemos atravesado ese lugar o trabajamos en ese lugar. Institucionalmente el colegio no hizo nada. Pero yo, en todos mis cursos, yo tengo este año 9 divisiones, 3 por 9, 27, son 270 estudiantes de 13 a 17, 18 años. Les di una consigna más que simple, les pedí que preguntaran en sus casas, ni siquiera qué recordaban de la guerra, qué recordaban del año 82. Esa era la consigna que se llevaban a su casa, sobre eso tenían que hacer un trabajo en el formato que quisieran. Y a mí me gustaría que ustedes pudieran leer los trabajos que cada división produjo. ¿Por qué? Porque cada división es un pequeño mapa de lo que éramos en 1982. Acá retomo, no podemos seguir pensando de la misma manera. Los trabajos devuelven la imagen de un país tan fragmentado, tan atravesado por el dolor y la perplejidad, todavía hoy en relación con Malvinas, que es sorprendente, sorprendente. En una misma división vos podés tener el testimonio de alguien cuyo abuelo combatió en Malvinas, un compañero que discutió, que el abuelo le contó que se peleó con su compañero de exilio mexicano porque no se podía apoyar la guerra, el que le contó que escondía gente, que Malvinas le parecía una locura, pero igual fue a la plaza porque podía ir a la calle, todo en un pequeño grupo de 30 chicos. ¿Y saben qué? Así como digo que es muy difícil salir de esto, cuando yo veo que gente que se está formando se asoma más a la duda que a la frase prefabricada o la respuesta hecha, yo digo, bueno, está buenísimo, son muy buenas estas instancias, está bueno correr la frontera porque, bueno, hay gente que piensa las cosas de otra manera, porque justamente, a pesar de que el pensamiento sobre Malvinas, desde mi perspectiva, está congelado y es muy difícil correr eso, pues también es muy funcional a la política interna, ¿no? El tema en el cual encaramos Malvinas. Es muy fácil, define quién es argentino y quién no lo es, quién está del lado de los buenos y quién está del lado de los malos, quién recibe un subsidio o quién no lo recibe, qué instituto tiene visibilidad o qué instituto no lo tiene, pues todo eso también, vamos a decirlo con total sinceridad. Pero ¿saben qué? Para estos pibes, lo que yo veía en los trabajos y cuando entre ellos se contaban lo que habían encontrado en las casas, lo que salía era un enorme signo de pregunta. Y para mí eso es lo que Malvinas sigue siendo y lo que yo traté de algún modo plasmar en este trabajo. Obviamente uno tiene una posición, varias. Mi posición es la de preguntar. Nunca intenté transmitir una certeza en el sentido de evangelizar. Vuelvo a la imagen de la catedral. Recuerdo un incidente que tuvimos en el Museo Malvinas, acá tengo un coprotagonista, donde precisamente el problema fue comparar al museo, varios, sí, dos, es verdad, comparar a Malvinas al museo con una iglesia. Y bueno, no lo es, pero tampoco como Malvinas se piensa de esa manera. La pregunta es si el Estado puede proponer correr ese eje, y para mí es una gran incógnita, porque de algún modo es un Estado que estaría dinamitando sus propios fundamentos en algunos aspectos. Entonces para mí el eje pasa por repensar no solo el lugar del Estado, sino vuelvo a lo que decía antes, si hay algo que sigue teniendo de atrapante Malvinas, y terminó con esto, es que es una posibilidad de repensarnos en términos de qué vínculos queremos establecer entre nosotros, entre nosotras, entre nosotres, como me enseñan a decir mis estudiantes también. Creo que eso es lo importante, y creo que por eso es tan molesto también, pues lo más cómodo es reafirmarse en las propias certezas, y si hay algo que Malvinas es una certeza, es casi una religión. Malvinas ha reemplazado a Argentina como símbolo de lo nacional, me atrevo a decir eso. Malvinas es más potente que la idea de Argentina hoy por hoy, y eso es algo muy difícil de torcer o de revisar, suponiendo que queramos torcerlo y revisarlo. Así que bueno, más que agradecido, invitación a leer el libro desde ya
Bueno, eso. Gracias. Para romper el fuego un pequeño... Perdón. Sí, dale. Me meto. Cabo, Dardo Cabo, y vos recuperás en el libro el libro de Tito Palermo, que yo leí este año, el año pasado también, que es una figura fantástica, muerto por el propio Estado argentino aplicándole la ley de fugas, preso por el Estado argentino por haber sido el primer tipo que fue a provocar el primer gesto simbólico respecto de la reivindicación de soberanía, ¿no? Un personaje fantástico. Una cosa que encontramos, y acá pongo en relación las otras cosas que yo hago, encontramos este año, el año pasado, cuando con Abel Gilbert estuvimos trabajando sobre Palito Ortega, que hay una sucesión de acontecimientos que es fantástica. Solamente pueden ocurrir en este país bendito que no nos deja aburrirnos. Y es que, con diferencia de muy pocos meses, se suceden el partido de Argentina-Inglaterra en Wembley, en el cual Ratín reivindica el patriotismo argentino, se dice que manoseando una bandera británica en un banderín de córner y sentándose en la alfombra roja del palco de la reina, lo que es falso porque la reina no estaba. Pero es famoso hecho, ¿no?, que provoca el Animals por un lado y por otro el surgimiento del epíteto de campeones morales. En segundo lugar, el viaje, no sé cómo llamarlo, el viaje de Dardo Cabo a las Malvinas. Pero poco antes descubrimos que en mayo de 1966, aunque el estreno es casi contemporáneo al viaje de Dardo Cabo, Palito Ortega filma una película llamada El Rey en Londres, que nadie ha visto, porque es la única película de Palito Ortega que no está en YouTube. ¿Por qué no está? Porque es tan mala que ni el propio YouTube la podía sostener. Consiste en un documental en el cual Palito Ortega y Graciela Borges van de gira a Londres. Ahora bien, filman escenas que son escenas turísticas, ¿no? O sea, Palito Ortega y Graciela Borges dando vueltas por Londres en días milagrosamente de sol. Pero lo que hicieron fue comprar un documental británico anterior del Swing in London, digamos, y empalmar escenas. Entonces aparecen The Animals, los Monkeys, etcétera, etcétera, actuando. Y al final termina con una escena de los Beatles, que en realidad es de 1963, actuando en un teatro, y que se funde al final con la ficción de que Palito Ortega entra al escenario, es presentado por los Beatles, le estrecha la mano a John Lennon, que se rinde frente a Palito Ortega, que va a cantar en ese teatro. Esto es, los Beatles fueron teloneros de Palito Ortega, según esta película. Se robó el argumento Tinelli, presentaba es uno de fantástico. los programas. Bueno, eso ocurre el mismo año que Ratín y Dardo Cabo hacen justicia contra el imperio. Yo no negaría, yo no negaría el sentimiento, pero no dejaría que el sentimiento me cegara o me condicionara. Son dos cosas diferentes. Es el combustible, si vos querés, una primera cuestión. Una segunda, me parece que estamos muy acostumbrados a pensar los puntos de conflicto, pero mucho menos los puntos de contacto, es decir, la historia en común entre las islas y el continente, que también existe. O sea, lo que pasa es que, claro, es pensar el pasado desde otra lógica. Y en tercer lugar, me parece que el pensamiento nacionalista más clásico, digamos, pone el carro delante del caballo. Está esta idea de que no vamos a hacer una Argentina completa hasta que no recuperemos la Malvinas. Suponiendo, insisto, estoy asumiendo que todos estamos de acuerdo en que hay que recuperar la Malvinas, cosa que sería motivo a lo mejor de otra discusión, pero supongamos que ese fuera el punto. A mí me parece mucho más interesante que a partir de ese nudo convocante, vuelvo a decir, pensemos qué tipo de comunidad pretendemos ser, o en todo caso ahí va a tener más sentido imaginar cómo sería la inclusión de Malvinas, por así decirlo, en ese colectivo. Lo que sí, en términos personales, hablo por mí en este caso, no se puede ignorar la historia local y la historia regional de ese espacio. Y la historia local y regional de ese espacio tiene que ver con la historia de los malvinenses y la historia de los malvinenses vinculados a los patagónicos continentales, que en muchos casos tienen historias familiares comunes incluso. O sea, es algo que se hace
en cualquier escenario hay investigadores que ya lo están haciendo, pero acá hay un segundo problema, que es que el conocimiento en nuestro país es muy porteñocéntrico. Entonces nos perdemos de una cantidad de trabajo de investigadores. Esto lo puede decir Julio mejor que yo. Hay un montón de gente que trabaja esas cosas hace tiempo, pero no es visible. Tal vez afortunadamente por eso las puede trabajar. También esto hay que pensarlo, ¿eh? Pero claro, es pensar las cosas de otra manera. Sacarse el mapa Rivadavia, perdón por la marca, es el mapa. Uno cierra los ojos, ahí está el churrasco, por supuesto con las Malvinas, ¿no? Eso es la Argentina. Pero bueno, es muy fácil decir que eso es una construcción, es mucho más difícil pensarlo como una construcción. Pues si lo pensás como una construcción, bueno, resulta que lo que hoy entendemos como Argentina y como algo terminado, por así decirlo, es algo en proceso y por lo tanto inconcluso, lo cual, para ser optimista, es una posibilidad, no una situación de postración, si vos querés. Una cosita muy chiquita. Creo que si una virtud tuvo el panel de hoy es que prácticamente no hemos hablado del libro. Hablamos de temas que están muy relacionados con el libro, a los cuales el libro atraviesa, pero no nos dedicamos a contar en qué consisten y cuáles son los argumentos del libro. Creo que en el libro hay mucha respuesta a tu pregunta y Federico enumeró alguna de ellas. La clave regional para pensar el problema, la clave continental para pensar el problema, Malvinas en la larga duración, no acotado a dos hitos, la usurpación de 1833 y la recuperación de 1982, ya termino. El hecho de que hay población en las islas, hay una comunidad, hay más que población, a eso sí hizo referencia Federico. Repensar el problema del colonialismo y la propia relación de la Argentina con el fenómeno colonial, eso estuvo en el planteo de Pablo. Y por último, una cuestión muy importante, que es la dimensión ambiental, la dimensión de los recursos, ¿bien? La pesca, el petróleo, la circulación marítima. Digamos, hay una agenda enorme de problemas a partir de los cuales todo lo demás puede ser redimensionado. Si no nos vamos pronto, nos cierran la feria y nos quedamos adentro a dormir con los libros. Lo cual no estaría mal, porque podríamos afanar a mansalva, pero disiento con Julio. Creo que no hicimos otra cosa que hablar del libro. Yo no hubiera podido decir ni media palabra de las que dije si no hubiera sido por el libro, aunque en lo último y el libro es la respuesta a lo que vos estás preguntando, me parece una pregunta afiladísima. Le agrego una cosa, esto último que señalaba Fede sobre el contraporteñocentrismo, digamos, ¿no es cierto? Esa referencia que vos hacés todo el tiempo a la cuestión atlántica, ¿no? A esto de que nunca hemos pensado en la dimensión marítima del país, por ejemplo. Ahora bien, y cierro, todo el tiempo dijimos, esto es una cuestión de relatos y de narrativas, por lo tanto, bien podemos comenzar a construir nuevas narrativas más profundamente democráticas, pacíficas, de buena voluntad, abiertas al mundo, tolerantes, etcétera, etcétera. El malvinerismo no va en esa dirección, eso seguro.